Buenas tardes, mi nombre es Fabián Andrés Castellanos Aranguren, soy estudiante de software avanzado para ingeniería y voy a realizar lo que es la explicación de la práctica 1 y demostración de lo que es el desarrollo del programa. Entonces, por primera medida, nos dice que tenemos que mostrar que está instalado la view, que la podemos ver, interfase. Aquí mostramos que sí está instalado. Luego, empleando la view, realice un instrumento virtual con un contenedor de 6 elementos. En cada espacio, ubicar el desarrollo de las siguientes funciones. En cada caso, deberá darse la posibilidad de ingresar los datos y visualizar resultados dentro del mismo espacio. Podemos ver los 6 contenedores: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ya está el contenedor. Vamos a explicar, por ejemplo, en sí en el código. Con control T nos aparece lo que es el diseño del código, del diseño de lo que es el contenedor. Le ponemos el tab control, le vamos añadiendo con clic derecho en lo que es en la parte donde se encuentra la etiqueta, y le decimos que agregar uno después de, si una página después de en la que estamos trabajando, así vamos aumentando lo que son las pestañas del contenedor. Listo por ese lado. Listo, vamos a continuar. Primero, manejo de números enteros. Dice, asigne a una variable el valor de una distancia en unidades de metros y convertirla a unidades de milímetros y centímetros. Listo, vamos a abrir nuestro programa en la primera página del contenedor y vamos a agregarle, vamos a ponerlo a correr, lo que es que vamos a agregarle un valor en metros, digamos 10 metros. Hacemos la conversión, 10 metros serían 10.000 milímetros o 1000 centímetros. Listo, vamos a ponerle, digamos acá, entonces valor en metros 1, 1000 milímetros, 100 centímetros. Listo, vamos a lo que es el diseño. Nos vamos aquí, página 1, vamos a buscar la página 1, listo. ¿Cómo se hizo? Primero ponemos un control donde digitamos lo que es el número que queramos. Lo que hacemos es eso, darle, digamos, asignarlo que es en metros, ¿sí? Con una conversión, ¿sí? En numérica, conversión, ¿sí? Entonces convertir unidad, eso es lo que usamos para digamos asignarle a él, digamos, en convertir unidad nos da la posibilidad de escoger diferentes magnitudes. En este caso pues es la magnitud metros de longitud. Listo, después de que ese valor del control lo convertimos en metros, lo que hacemos es volver a aplicar el convertidor de unidad y le asignamos milímetros, y en la ODI le agregamos otro donde le asignemos centímetros, y él automáticamente lo que hace es convertirnos ese valor en las unidades que queremos con su respectivo indicador. Listo, vamos a seguir al segundo punto. Listo, segundo punto, manejo de números reales. Asigne una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y calcule su valor en unidades de mega ohmios y kilo ohmios. Listo, mega es millón, kilo serían 1000. Vamos a mirar, pues vamos a nuestro contenido, página 2. Listo, ponemos a correr el programa. Valor en ohmios, entonces un ohmio, que tiene que dar un millón de ohmios, ¿sí? 1 por exponente a la 6. Y en kilo ohmios sería 0,001 kilo ohmios. Y digamos acá le ponemos 1000.
acá va a salir kiloohmios, ¿sí? Un kiloohmio, si acá le ponemos un millón, pues vamos a agregar 3 ceros, un mega ohm, ¿sí? Kiloohmios mil. Vemos que está trabajando bien, vamos al código. Buscar la página 2, aquí está. Entonces, valor en ohmios, ¿sí? Lo mismo, un control numérico. Así, convertidor de unidad, asignamos lo que es la magnitud de resistencia y lo mismo lo convertimos en otra, o sea, ponemos otro convertidor de unidades que le asignamos 2 megas y al otro le asignamos que lo convierta en kiloohmios con su respectivo indicador sencillo. Listo. Vamos a mirar entonces manejo de vectores. Listo. Ese es el tercer punto. En un vector almacene en cada celda cada uno de los dígitos del número de su cédula, multiplique cada elemento por el vector del vector por 10 y calcule para el primer elemento del vector el seno, para el segundo el coseno y para el tercero el valor de la tangente. Vamos al tercero, listo. Aquí está mi número de cédula, listo. Aquí está multiplicado por 10, 1 por 10, los que tienen 0 pues lógicamente que es 0, 1 se multiplica por 10, el 5 se multiplica por 10, el 4 multiplicado por 10, el siguiente 0, el siguiente 0, el siguiente multiplicado por 1, 10, el siguiente por 30, o sea 3 por 10, 30 y 1 por 10, listo. Vamos a volver a lo que decía la guía. Hasta ahí dice que asignamos, entonces lo que hicimos es que almacenó cada uno de los dígitos de la cédula, hasta ahí vamos, y multiplicamos cada elemento por el vector 10, hasta ahí vamos. Ahora, al primer elemento del vector, el seno, le vamos a dar el seno, para el segundo el coseno, el tercero la tangente. Aquí, como vemos acá, se aplicó el seno, el coseno pues sería 0, entonces sería 1, y a la tangente del tercer elemento sería esto, vamos, 0,6. Listo, ahí vamos. Listo, ahora manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Listo, vamos al programa. Página 4. Bueno, perdón. Aquí en la página 3 no mostré lo que es el código. Bueno, para el ejercicio 5 es el código. Entonces, primero pues creo una constante con el número de mi cédula, luego lo agregué a un array para que pues le asignara pues, un espacio a cada constante. Luego enseguida lo que hago es un array subset para llamar en la ubicación, el dígito que esté en la ubicación, la ubicación que yo pues le estoy llamando, en este caso sería la 0, en el siguiente caso sería la 1, la 2, la 3, hasta el 10. Esto uno por uno llamo la constante del espacio donde que yo quiero que se me represente. Luego lo que hago es hacer la multiplicación por 10, valor por valor, representándolo en un indicador. Luego después lo que hago es para los tres primeros, el primero me decía que tenía que sacar la función seno. Busco la función seno en lo que es en matemáticas, funciones de trigonometría, seno, pongo la función y digamos que o sea, el resultado de la multiplicación por 10 del primer dígito lo agrego a la función seno, a la opción, lo agrego a la, lo agrego a la operación, lo agrego a la operación seno y luego coloco un indicador para que se me represente el primer dígito, el seno del primer dígito. Con el segundo dígito
es lo mismo, la función trigonométrica coseno, se la aplico a lo que es el producto del segundo término por 10 y la represento con una raíz, el tercer término lo mismo. Le aplico la tangente al tercer número multiplicado por 3 de mi cédula y luego lo represento en un array. Vamos ahora con el siguiente punto. Manejo de matrices. Selecciona las matrices de números reales de orden 4×4 y con ello realiza las siguientes operaciones: suma, resta y multiplicación. Vamos a la página 4. Vamos a ver aquí. Página 4. Listo, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, una matriz normal, vamos a cambiar los valores. Listo, vamos a poner a correrlo. Entonces tenemos esas matrices y lo que hacen pues es hacer las operaciones, sus respectivas operaciones. Esta más esta, entonces sabemos de que sumamos términos digamos que a término. Pues podemos ver acá que por ejemplo este 1 es 1 más 0, 0, 0 más 0, 0, 2 más 0, 2, 2 más 1, 3, y así término a término. Igualmente la resta, 1 menos 0, 1. Está claro para la suma que es término a término, y ahora pues entonces para el producto lo que hacemos es, si observamos por ejemplo en el tercer término de la primera fila, significaría que sería la primera fila de la A por la tercera columna de la B. Entonces podemos ver 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 2 por 0, 0, hasta llegamos 0, más 2 por 4, 8. Aquí a 8. Y por código, entonces lo que hacemos es ingresar lo que es una. Entonces en array, aquí está la función matriz. Listo. Lo que hacemos es ingresar lo que es las matrices. ¿Bien? Matriz 1, matriz 2. Luego entonces lo que hacemos es que es multiplicación. Aquí está la función que es diferencia, aquí está la función que es adición. Adición, sustracción y multiplicación. Listo, con su respectivo indicador. Esa sería la página 4. Listo, ya quedó claro. Vamos para el ejercicio número 5. Contadores: genera un número aleatorio mayor o igual a 1 y menor que 1000. Descomponga el número en sus dígitos, que los almacene en un vector y determinar cuántos son pares y cuántos son impares. Listo, vamos a ir al programa. Entonces, vamos a poner a correr. Listo, nos genera 309. Listo, lo descomponemos en dígitos: 3 dígito A, 0 dígito B, 9 dígito C. En este caso es en booleano, entonces por ejemplo 3 es impar, prende el impar. B es par, prende el par. 9 es impar, prende el booleano impar. Listo, ¿qué hacemos? Entonces acá lo que hacemos es comenzar a contar cuántos pares y cuántos impares con esta forma. Listo, entonces por ejemplo x más y igual a 1, x más y igual a 2. O sea, esto significa que acá este es el contador de pares y este es el contador de impares. ¿Listo? Digamos que para yo ver que estaba funcionando bien el programa, lo que hice fue colocar digamos que unos indicadores que digamos dijera: si el dígito 2 es par, entonces me vaya agregando ya uno. Los extremos son impares, entonces acá está, esos son los indicadores de que hay un par, digamos que está contando un impar, aparte de los booleanos, ¿sí? Listo, vamos a volver a correrlo. Listo, para mirar que él, digamos, siga contando, como lo hice así para que no perdiera la secuencia. Entonces, por ejemplo, ya el primer número aleatorio me dio que los extremos eran impares y el centro pues es par, entonces serían 2 impares, 1 par. Listo,
Ahora resulta que me da el 405, entonces sabemos que hay dos pares y hay un impar. ¿Listo? Entonces habían dos impares y hay un par, o sea que en este momento hay tres impares, tres pares. ¿Sí? Y como podemos ver acá el contador muestra que hay tres impares, tres pares. ¿Listo? Y el contador lo demuestra. Entonces aquí, digamos que ahora aquí va a mostrar que el dígito C agregó un impar, ¿sí? En el dígito C se agregó un impar, en el dígito B se agregó un par y en el dígito C, en el dígito A se agrega un par. Y ahí están los tres, 3 y 3, del primer número y del segundo número. Listo. Sí, vamos a volver. Entonces digamos que estamos de acuerdo en que van tres pares, tres impares. Y vamos a volver a darle otro número aleatorio y vamos a ver que hay otra vez nos daría dos pares y un impar, por lo tanto han salido más pares que impares. Listo. O sea que digamos teníamos los 3 y 3 y se agregaron ahora, o sea, estamos igual, ahora se agregaron dos pares, o sea quedarían 5 y se agregó un impar, que en este caso sería, aquí vemos 5 y acá vemos lo que es los 4, o sea la diferencia de 1. Listo. Listo por ese lado. Entonces en el tipo código vamos a ver. Si pues es un poco más complejo el código. Lo que hice fue generar un número aleatorio pues, con la función de número aleatorio, random número, ¿sí? Random number, listo. Lo que hice fue ponerle límite multiplicando por 1000, o sea, darle un valor multiplicado por 1000 y eso lo que hago es esta función lo que hace es redondear el número, redondear al más cercano, ¿sí? Al número más cercano, redondear. ¿Listo? Eso, digamos que me va a dar el valor, ¿sí? Un valor entero. ¿Qué hago ahí? Lo divido entre 100, ¿sí? Y lo redondeo para que me dé el dígito A. Ese sí es el valor absoluto. No, ese es lo redondeo. Listo, ahí lo que hago es redondearlo hacia infinito. Pues lo redondeo hacia infinito y por eso me va a dar el valor, digamos que eh, tendiendo como hacia el mayor cuando lo redondeo. Por eso es que digamos siempre me va a dar exacto, porque si lo redondeo, digamos con la función que usé de redondearlo al más cercano, de pronto me lo reduce si es menor que digamos que 0, de que 0.5, lo que me hace lo redondear al número menor y digamos en este caso, lo que pasa es que si yo lo digo por 100 me va a dar por ejemplo 4,5 o 4,3. Digamos si es el número por ejemplo 43 me va a dar 4,3. Si es el número 403, digamos 430. Si tengo 430 lo divido entre 100 me va a dar 4,3. Entonces lo va a redondear hacia 4, ¿sí? Porque estoy teniendo hacia infinito, pero digamos que si yo tuviera 460, daría 4,6, él lo va a redondear, si yo lo redondeo al más cercano, lo que va a hacer es que me lo va a redondear a 5, o sea que en sí no me va a entregar el valor que yo quiero, que es 4. Por eso fue que tuve que optar por esta función que se llama redondear hacia infinito, para que me dé el dígito que necesito. Bueno, el resultado de esa división lo que hago es hacer la sustracción, ¿sí? De lo que es el dígito sin redondear menos el dígito redondeado hacia infinito.
para que me den los decimales, para que solamente me entregue el decimal y me reste la parte entera. A ese número de parte decimal lo que hago es multiplicarlo por 10 para convertirlo en una parte entera. ¿Listo? Lógicamente que como son menores que 900, me va a dar un decimal. Me va a dar un decimal que va a hacer la representación tanto del segundo dígito como el decimal del tercer dígito. El decimal sería venderse en el tercer dígito. Por lo tanto, me toca igualmente redondear al infinito para sacar la parte entera y a eso aplicarle otra vez sustracción al número antes de redondear al infinito y el número redondeado a infinito para que me entregue la parte decimal. Después de que me entrega la parte decimal, lo que hago es multiplicarlo por 10 para que me lo convierta en entero y eso lo represento con lo que son los indicadores numéricos. Y hasta ahí es el primer pedazo de lo que es la descomposición de los dígitos del número aleatorio. Después de que tengo el número, me dice que tengo que realizar los contadores. Entonces, pues, para la parte de los contadores, lo que hago es, pues, digamos que a los indicadores, la parte final, ¿sí? Ya la parte final del indicador, que es lo que a mí me vale, que es lo que que es la descomposición del número aleatorio, lo que hago es aplicar esta propiedad que se llama, no me acuerdo cómo es que se llama esto, la usé pero no me acuerdo. Esto es para ver si es impar o es par, entonces lo que hace es compararlo y dividirlo. Si la división me da exacta, si la división por 2 me da exacta, sí, solo cojo ese número, ese indicador, lo divido entre 2, el valor que da el indicador, lo divido, bueno, el valor redondeado, lo divido entre 2 y me da exacto, lo que hago es que le pongo un condicional negado, ¿sí? O si no negado, sino le pongo un condicional que me diga que le pregunte al programa si es igual a 0, ¿sí? Si el programa dice no es igual a 0, no es igual a 0. Si no es igual a 0, ¿qué sería? Pues sería impar. ¿Sí? De lo contrario, le aplico una compuerta negada, que de lo contrario, pregunta, ¿es diferente de 0? Si es verdadero, o sea, es true, me sale impar, el booleano se enciende en este caso. Si no es, pues el booleano no se va a encender. O sea, si es igual a 0, no se va a encender. Pero la respuesta viene diciendo que si hay, o sea, que si es verdadero. Por lo tanto, me toca negarlo para que, si no es impar, pues tiene que ser par. Eso es lo que hace la compuerta de negación. Y eso hace prender lo que es el booleano, el indicador. Listo. Hasta ahí para determinar si es par o es impar. Listo. Y luego lo que hacemos es evaluar, o sea, digamos que tomar ese valor de verdadero, si es verdadero o falso, para realizar el contador. Entonces al contador lo que hacemos es, para hacer el contador, lo que hacemos es ponerle digamos que asignarle una variable contador, ¿sí? Asignar lo que es variable contador, digamos que lo evaluamos con esta función que dice si es verdadero o falso, la evalúa, listo, y a ese valor lo que hace es, ay, no, creo que no, mira, lo que es seleccionar, por ejemplo, si es, digamos, eh, si es verdadero o es falso, ¿sí? Seleccionarla, aumenta, selecciona,
selecciona y si es verdadero, digamos que realiza un aumento con esta propiedad de incremento, con esta función de incremento, lo que es darle un pulso y en el incremento de la variable contador 1. ¿Sí? Eso, digamos que esto ya es para lo que es el reset. O sea, volverle a agregar otra variable, otra función select que es para lo que es el reset. Entonces lo que hace es que lo convierte en cero otra vez, resetea los contadores y los pone en cero. Esto es lo que hace esta función select, digamos que agregada además. Pero en sí digamos que el funcionamiento es este. Este select entrega digamos un pulso de verdadero y lo que hace el contador, este indicador lo que hace es demostrarme lo que tiene la variable contador, el indicador de contador, por eso lo asigno con la variable contador. Eso por esa parte. Eso por esa parte, y así pues lo que hace es uno replicarlo en los siguientes tres valores, digamos, de los tres dígitos que se van a generar aleatoriamente. Ahora lo que hacemos eso es lo que es en sí la suma, ¿sí? La suma, por ejemplo, del resultado. Si por ejemplo este me entrega un 1, que va a significar el contador 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero fue par. En este caso es lo que es par, ¿no? O sea, este es lo que es, digamos, por ejemplo, par. Si hay una señal par, se prende el booleano. Viene acá esta función select. Lo que hace es evaluar. Ah, si llega un pulso, entonces lo que hace es, digamos que incrementarlo en 1. ¿Listo? Este pues es reset, como no se aplica reset, sigue derecho y tal. Llega a lo que es el indicador. El indicador va, digamos en este momento me va a decir cuántos pares subieron. Entonces, listo, tal. ¿Cuántos pares han ingresado? Entonces, 2, 3, 4, listo. Si, por ejemplo, ingresa uno, listo, él dice, ingresa uno. Viene por acá la señal, va uno por acá. En el segundo dígito aparece otro par. Listo, hasta aquí. Hay otro par. Viene contador 1, 2, hay uno. 1 más 1 sería 2, entonces acaban 2. ¿Listo? En el tercer dígito también es par. Entonces el contador va a decir, ah, acá hay un par también. Entonces, ¿qué hace? Y veníamos con 2 más 1, 3. O sea, hay 3 pares. Va a decir, se han ingresado 3 pares aleatoriamente. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer es pares. ¿Listo? Listo, entonces es para, digamos, el número impar, los contadores, es el mismo trabajo, lo que hacemos es digamos que obtener digamos, cuando digamos, la evaluación de que si es igual o no es igual, me dice que no es igual a cero, entonces de ahí me agarro, digamos, o de ahí tomo lo que es esa señal y lo ingreso al select para lo que es el contador. Y lo mismo va a trabajar, me va a representar lo que es el mismo trabajo de lo que acabo de explicar de pares, haciendo la suma. Aquí le vamos a cambiar impares. Eso es. Ese es el trabajo. Vemos que ya cambió tan. Este es el reset, le agregué un booleano para lo que es el reset. Entonces me va a poner todos los contadores en cero. ¿Listo? Para lo vamos a volver a ingresar. Como tengo que apagarlo, pues si no se va a reiniciar siempre. ¿Listo? Acá, listo. 361, vamos a volver a verlo trabajar. 3 se hizo. 3 es impar, 6 es par, 1 es impar. Listo. Significa que hay 2 impares, 1 par. Si está bien, y 2 impares, 1 impar. Listo. Eso es lo que pide la guía. Lo otro es para digamos, lo hice para facilitar mi trabajo, que realmente estaba haciendo bien en lo que es el desarrollo del programa y donde digamos se me perdía la información o algo, porque lógicamente hay problemas, pero eso me ayudó bastante. Es algo que no pedía la guía, pero pues digamos que le ayuda a uno lo que es en la evaluación de que el trabajo de uno pues está realizando acorde a la guía. Y eso, luego pues
también pues el temporizador, pues, que es importante porque si no va a comenzar a generar números aleatorios muy rápidamente y no va a dejar pues ver lo que es el trabajo del programa, como decir. Listo el ejercicio 5. Vamos para el ejercicio 6. Listo, dice condicionales. Capture el valor de temperatura de tres tanques de almacenamiento y determine cuáles de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor y las demás posibilidades que se presentan, todos con igual valor de temperatura, dos temperaturas iguales y las mayores, etc. Vamos al ejercicio número 6. ¿Listo? Acá, por ejemplo, entonces lo que hacemos es, digamos, eh, agregar valores aleatorios. No, en este caso pues yo le quité, le había puesto valores aleatorios. Le había puesto valores aleatorios. Pero sí, pues digamos que para, ya para hacerlo real, ¿no? O sea, para hacerlo real es con valores aleatorios. Pero en este caso lo que voy a hacer es, digamos, para mirar lo que es el, que el funcionamiento del, del programa esté acorde, pues yo más bien le voy a hacer, le voy a diligenciar lo que es los valores, los valores del. Listo. Entonces aquí en estos controles lo que voy a hacer es ingresarle valores. Listo. Entonces ingresarle valores. Listo. Entonces ahí lo vamos corriendo. Listo. Entonces para esto, listo. Yo el ingreso digamos manualmente, lo voy a hacer, se puede hacer aleatoriamente, es sencillo, es cambiar digamos el control de ingreso numérico, cambiárselo por lo que vamos a acabar de ver, un random, un ingreso de valor aleatorio, y lo que hacemos es, con este booleano lo que yo hago es digamos que resetear lo que es el valor de la temperatura para que, pero eso lo agregué yo. Aquí en este momento entonces se supone que el tanque 1 tiene 10 grados, el tanque 2 tiene 30 grados y el tanque 3 tiene menos 5 grados. Listo, aquí podemos ver la mayor temperatura 30 grados, la temperatura media 10 grados, ¿sí ven? Y la menor temperatura menos 5 grados, o sea, él está trabajando, vamos a mirar, entonces por ejemplo ahora le vamos a ver que este tiene menos 6 grados, listo, le vamos a dar enter. Listo. Vemos que la menor temperatura ahora es la temperatura 1, que es de menos 6 grados. ¿Listo? La temperatura 2 es la mayor, ¿sí? Mayor temperatura de 30 grados y la media es de menos 5. ¿Listo? Vamos a ver que ahora si el tanque 2 registrará la menor temperatura. Bien, ahora la menor temperatura era de menos 10. Está registrada en menos 10, o sea que el programa me está trabajando. Me está registrando cuál es la menor, cuál es la mayor, cuál es la media. Listo. ¿En qué caso, digamos, la guía decía que el caso de que fueran iguales, por ejemplo, todos, vamos a buscar con eso. O bueno, primero con 1 y 2. Listo, 1 y 2. Listo, aquí puse un booleano para que me mostrara cuando 1 y 2 son iguales. Listo. 1 y 2 son iguales, prende el booleano. Ahora vamos a ver 1 y 3. Listo. Por ejemplo, aquí vamos a dar 8 y acá le vamos a dar 10. Entonces van a ser iguales 1 y 3. Se prende el booleano 1 y 3. Listo. Perfecto. Ahora vamos a ver con 2 y 3. Sería el último que nos faltaría. 2 y 3.
Listo, entonces ponemos en el primero 6, en el segundo 10, en el tercero 10, o sea que el 2 y el 3 son iguales, ¿sí? Se prende el booleano 2 igual a 3. El programa no se está trabajando. Si ya probé uno con los ojos, listo. Eso es, eso es digamos lo que me pedía la guía. Es que en sí, digamos, viéndolo, digamos, en real, que es una forma aleatoria, es digamos que más real, ¿no? Es más real porque pues las temperaturas varían y pues generan aleatoriedad, pero igual de todas maneras lo hice así, pues, o sea, para en forma lógica, lo que hago es bueno, digamos, para mí la facilidad de yo manejarlo y explicarlo, pues es más fácil lo que es agregarle el control numérico. Pero lo que le digo, digamos, lo que les digo, por ejemplo, uno coloca random number y le pone el tiempo para que no genere eh, el, números aleatorios muy rápido, entonces le pone tiempo y él automáticamente va a generar un valor cualquiera, un valor X y lo va a comparar, va a decir cuál es el mayor en cada una de los digamos, de las entradas. El nivel programa en este caso, digamos, ingresamos todo en una estructura flat, una secuencia de estructura flat, listo, donde primero pues aquí el primer bloque del flat lo que hacemos es pues generamos nuestros números que van a ser la temperatura, que van a ser que se van a registrar como temperatura dentro ciclo for, de un ciclo for. Le vamos a colocar acá, digamos, el número de bueno, ese momento no, bueno, primero le vamos a asignar, esas entradas del control, tanto sea control numérico como sea de aleatorio, lo vamos a hacer ingresar esos valores a un bundle. Listo, a los primeros datos entonces les vamos a poner a un bundle. Los otros tres datos que van a representar, digamos, lo que es la organización, ¿sí? Si el que es mayor es que es menor, lo que hacemos es en ese bundle asignarle una variable de 0. O sea, una variable no sino asignarle una constante 0. ¿Listo? Y con el timing para que no digamos que me genere pues en números aleatoriamente rápidos y no se pueda determinar bien cuál es el número que se está mostrando. Eso lo que hago es ingresar un array, ¿sí? Un array y asignárselo a ese bundle. ¿Listo? Siguiente paso, que es el reset de los valores. El reset de los valores. Entonces aquí puse un boya para hacer eso. Tercer es de lo que es el flat. Ciclo for. Un ciclo for y vuelvo y llamo lo que es el array. Le creo una variable, yo le creo un label de eso. Bueno, digamos que vuelvo a llamar a la variable de arrays. Listo. Lo que hago es ingresar un index array que me lea lo que es dos index array. Listo, para que me lea lo que trae el bundle. Listo. Digamos que lo descompongo o digamos que lo leo con un bundle. Un bundle. Un bundle y le ingreso lo que es ese valor o lo que me entrega ese index array y se lo entrego al undumble. El undumble me va a generar, cuando yo lo creo, me va a generar el mismo número de, de entradas del bundle cuando lo asigno a lo que es el array, porque pues él ya sabe que el array tiene seis entradas y lo que hace es generar seis salidas
de lo que es esas señales. ¿Qué hacemos con esas tres? Sabemos que vienen en las tres primeras lo que es las señales. Entonces los números, pues aquí viene el número del tanque 1, acá viene el número del tanque 1, acá el número del tanque 3. ¿Qué hago? Lo comparo con en las funciones de programación. Comparar, lo que hago es, esta es la función máximo y mínimo, entonces voy a comparar el primero con el segundo. Listo, aquí está. Luego al mayor vuelvo y lo comparo con, digamos, con este sería en este caso, lo voy a comparar, con el tercero. En este caso lo que lo comparo es con el tercero. Listo, entonces ya identifico cuál es el mayor. Entonces, si el primero es mayor que el segundo, aquí me significa que el primero es mayor. Luego sé que el primero es mayor que el tercero y aquí lo evalúo y sé ya cuál es el mayor de los tres. ¿Listo? Y luego ese valor, y digamos que aquí tengo otra comparación, lo que hago es para pues, determinar el mínimo. ¿Sí? Lo que hago es determinar el mínimo. Entonces lo que hago es comparar lo mismo al primero y el segundo, cuál será el menor. ¿Sí? O sea, por ejemplo acá, aquí yo comparo el primero y el segundo. ¿Listo? Luego comparo, me dice que es, aquí me determina cuál es el mayor. Allá. Ya es que nos toca darle clic al hilo para que no me esté. No, vamos a volver a explicar. En este caso entonces el primero lo voy a comparar con el segundo. ¿Sí? Primero con el segundo. Esa es la comparación que hace este. ¿Listo? Me va a decir cuál es el mayor y luego me lo va a comparar con el tercero. ¿Listo? Con el tercero. Después de que me compare con el tercero, me va a determinar cuál es el mayor. Listo, ya saqué cuál es el mayor. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es, listo, aquí digamos que el menor, aquí comparé el primero con el segundo. Al menor de esos, lo que voy a hacer es compararlo con el tercero. Ah, no, el menor de esos voy a compararlo con el resultado del menor de haber comparado el primero, el segundo y el tercero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, eso es para determinar, digamos, medio y menor. Entonces, ¿qué hago? El primero con el segundo lo comparo. ¿Listo? Me va a decir, por ejemplo, el primero es mayor. Me lo va a colocar en este lado. Y el segundo lo voy a comparar aquí por acá con el tercero. ¿Listo? Si fuera al contrario, entonces el primero es menor, lo voy a comparar con el tercero. ¿Listo? O sea, siempre el resultado, digamos, del primero y del segundo, el que sea mayor, de una se va a comparar así con el tercero. Y ese resultado me va a dar el mayor. Luego, en el paso anterior, el menor lo voy a comparar con el tercero. ¿Sí? Y ahí de una vez voy a determinar cuál de los dos es el del medio y cuál de los dos es el final, el tercero, o sea, el de menor valor. Para identificar los que, o sea, si los valores son iguales, lo que es tomar las señales que vienen de lo que es el unbound
compararlos, en este caso con la función igual, y encender un booleano. En este caso lo hice así. Bueno, ahora lo que es entonces digamos ya identificado el mayor, identificado el del medio, identificado el menor, lo que hago es ingresarlo a los tres slots del bundle que tenía anteriormente en el primer slot del flag. Ahí ingreso lo que son los resultados de saber cuál es el mayor, cuál es el medio y cuál es el menor. Y eso lo ingreso a este digamos, replace array subset. Ese es para, digamos que, reemplazar lo que es el valor ingresado, o sea, para que si cambia la temperatura, entonces pues, como les decía, en ese caso, en un sistema aleatorio, o digamos cuando yo le ingreso el control, lo que hace es retomarme otros valores y vuelve y reemplaza lo que tenía el array, lo que tenía el espacio de ese vector y ingresar el nuevo que yo le, que por medida me da o que yo le ingreso. Sencillo. Y ya. Así es que trabaja el 6, lo que es el slot 6. Y con ello pues acabaríamos con lo que es la guía práctica. Muchísimas gracias. Hasta luego.